Bueno, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de Hágalo Usted Mismo con sus amigos de Norton y Tecbon. Espero que todos ya estén listos para escuchar la charla. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que es la restauración de un ropero de madera, ¿sí? Vamos a dar las indicaciones, un poco del paso a paso de lo que tenemos que hacer o las pautas que debemos de seguir para hacer una correcta restauración. No se olviden que además en esta charla del día de hoy vamos a tener el sorteo de 2 kits de productos Norton y Tecbon. Para que puedan participar, deben llenar nuestra encuesta que será colocada 5 minutos antes de finalizar la charla, ¿sí? Así que por favor atentos para este sorteo. Vamos a sortear algunos de los productos que vamos a utilizar para la restauración de este ropero que vamos a ver acá, ¿sí? Tanto pinturas en spray, algo de lijas y algunos adhesivos. Entonces, vamos a continuar. Les quería hablar hoy día, ante todo, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Balmaceda, ¿sí? Vamos a hablar hoy día de lo que es la restauración de un closet que todos podemos tener en nuestras casas, ¿sí? Si lo pueden ver aquí ya en la pantalla. Mueble, este tipo de muebles normalmente siempre los tenemos, ya sean empotrados a la pared o que se encuentren por fuera, ¿no? Pero con el tiempo siempre se van dañando, tanto por movimientos, por impactos, por golpes que pueden tener, o porque simplemente la pintura se envejece. Entonces, el objetivo primero, antes de iniciar siempre la restauración de un mueble, debemos de saber qué tantos defectos tienen. Entonces tenemos que hacer primero una identificación de estos defectos. Básicamente, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Sí? Porque necesitamos saber qué tanta modificación o qué tanta rectificación tengo que realizar para poder escoger los mejores materiales y las mejores herramientas que me permitan facilitarme todo este proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este mueble de madera podemos ver que tiene algunos ya y muy contados problemas muy frecuentes, como son golpes, daño en la pintura, superficies desniveladas, las piezas de madera, las uniones de madera, ya se empiezan a ver la separación. Eso es básicamente por vejez, por movimentación. Puede haber habido un temblor que movió mucho los cimientos y se empieza a visualizar todos estos problemas. Entonces, lo principal que debemos de hacer aquí en estos casos es identificar qué es lo que tenemos que restaurar exactamente para saber qué tipo de material vamos a usar o qué parte es permisible para nosotros dejarlo tal y cual está o si realmente queremos modificarlo completamente, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener, como lo vemos acá, vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Aquí podemos ver de que en la pieza de esta puerta de madera hay ya una separación o hay como una grieta entre dos piezas de madera, ¿sí? Que normalmente no se visualizan porque tuvieron masilla, tuvieron una pintura, tuvieron un adhesivo, pero con el tiempo se ve esa separación. Entonces, la idea es de que cuando yo vaya a pintar, no se vea esa grieta, la perdamos, ¿sí? La maquillemos, en mejores palabras, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver también otros problemas donde vemos de que justo en las uniones la pintura ya se picó, hay también estas separaciones o grietas, o hay desniveles en donde por impacto, por golpe, la madera tiene una hendidura, ¿sí? Entonces, es en estas partes que tenemos que definir qué materiales vamos a usar. Aquí podemos ver de que este closet antes tenía puertas de bisagra, con uniones de bisagra, y luego se pasó a puertas corredizas, pero quedó la huella en la madera donde iban las bisagras. Entonces aquí tenemos que perder y evitar que se visualicen estos desniveles que no le dan un muy buen aspecto a todo lo que son estos muebles, ¿sí? Entonces, una vez ya identificadas este escenario en donde tenemos que definir qué necesitamos, vamos a pasar a elegir a estos materiales, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que utilizar siempre que hagamos restauraciones sobre madera van a ser lijas en pliego, ¿sí?
En este caso, vamos a utilizar lijas granos 60, 80, 180, 220 y 320. Los granos 60 y 80 van a ser básicamente para todo lo que sea remoción de pinturas y rectificación de la superficie, ¿sí? Los granos 180, 220 y 320 lo vamos a utilizar más que todo para darle el tema del acabado final, ¿sí? Un refinado a la superficie. Luego vamos a utilizar, como vemos que en este ropero tenemos todo lo que son hay como unos pequeños diseños de madera sobre la puerta en alto relieve, entonces necesitamos cuidarlo mucho a la hora que vayamos a hacer la remoción de la pintura o la rectificación de esa pieza. Entonces necesitamos unas lijas con soporte de esponja. Estas lijas de esponja nos ayudan a no dañar las superficies cuando son superficies que tienen cierto volumen. Entonces, todo lo que tenga forma es mejor este tipo de lijas porque son muy flexibles, ¿sí? Luego vamos a utilizar un disco removedor de pintura en el caso tengamos la máquina. Esto ya es más opcional, ya que la idea es de que cualquier persona pueda hacer este tipo de restauraciones y si tenemos una persona que tiene la posibilidad de usar una máquina eléctrica como una moladora, un esmeril angular, este disco te ayuda a facilitar mucho la remoción de la pintura, ¿sí? Luego vamos a escoger la pintura que vamos a aplicar ya sobre el mueble. En este caso estamos escogiendo un blanco mate en spray. Aquí en la pintura podemos utilizar pintura satinada, barniz, esmaltes. Podemos usar una gran variedad de pinturas en varios tipos de presentaciones. En este caso estamos utilizando exclusivamente las de spray, ¿sí? Adicionalmente vamos a elegir también una base. Esta base va a ser una prepintura, digámoslo de esa forma, que nos va a ayudar a que la pintura final se adhiera mejor a la superficie y no se desprenda tan fácilmente de la madera, ¿sí? Para todas estas rectificaciones que hagamos, porque vimos que en el closet tenía muchos daños la madera, va a ser muy necesario utilizar una masilla. En este caso vamos a utilizar un producto que es el Prec-Passive, que se los vamos a mostrar ahora más adelante. Luego un adhesivo, un sellador acrílico para todas las uniones de la madera con la pared, masking tape para el tema de los enmascarados y un film enmascarado que es el fast cover, que es básicamente para evitar de que las paredes, el piso se te manchen de pintura o demás o se te ensucien y te dañen mucho el ambiente, ¿no? En cuanto a herramientas y accesorios que vamos a utilizar para que nos ayuden a aplicar todos estos productos, vamos a utilizar, vamos a requerir 2 espátulas metálicas, ¿sí? Para aplicar la masilla, un taco lijador, un soporte para la lija, para poder lijar con mayor facilidad, un respirador contra polvo. Cada vez que yo voy a aplicar o voy a lijar una superficie, el polvillo que se emite es muy fino. Entonces es muy importante que tengas los EPPs adecuados para cuidar la salud, ¿no? Una máscara contra gases. Las máscaras contra vapores y gases es muy recomendable para cuando se vaya a utilizar pinturas acrílicas, o vaya a pintar con pinturas en aerosol. Entonces es muy importante porque los olores son muy fuertes, ¿sí? Vamos a requerir también lentes de seguridad, guantes de látex para la hora que vamos a aplicar la pintura para que no se nos manchen las manos, un esmeril angular de 4,5. Esto es opcional, ya dependiendo si las personas cuentan con esta herramienta, nos va a facilitar la remoción de la pintura, ¿sí? sobre los materiales. Entonces, por ejemplo, el primer paso del mueble va a ser quitar todo lo viejo que tengamos sobre el mueble, ¿sí? Entonces, si definimos que yo tengo un mueble y tengo una pintura acrílica, satinada, no sé, un esmalte sintético o cualquier tipo de recubrimiento, si es muy pesado, yo puedo escoger 2 productos entre tantos otros, ¿no? Puedo escoger o un disco Rapid Strip Blaze, que es digamos, una esponja texturizada abrasiva, ¿sí? O un disco de fibra, una lija en disco, ¿sí? Estos productos los voy a utilizar cuando yo quiera realizar la remoción de la pintura, pero adicionalmente quiera comer o rectificar un poco la madera,
Es decir, la madera puede tener una hendidura, un golpe, y yo necesito nivelar toda la superficie. Para hacer esa nivelación, yo necesito, pues, que remover un poco de madera, ¿no? Para nivelar la superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este gráfico que vemos acá abajo, tenemos un dibujo de lo que nos explica un poco, que tenemos la madera, tenemos una base que está encima de la madera, y sobre esto hay dos capas de pintura, que puede ser una pintura vieja y otra nueva, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es remover rápidamente todos esos recubrimientos. Si quisiera remover rápidamente esos recubrimientos, yo puedo utilizar este producto, ¿no? Entonces, este producto lo que nos va a permitir es de que si yo cuento con la máquina eléctrica, con la máquina moladora, me va a ayudar a que sea rápidamente removido. Entonces, me va a ahorrar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Si yo lo hiciera a mano, obviamente voy a tener que hacer una rectificación un poco más liviana y me voy a demorar mucho más. Entonces, lo que hace este producto es te facilita mucho el proceso de quitar todos los recubrimientos de la madera. Entonces, este de acá los vamos a recomendar, cualquiera de estos dos productos, ¿sí? Los vamos a recomendar básicamente cuando yo quiera comer la pintura y rectificar ligeramente la madera, ¿sí? Es como si le estuvieras lijando con una lija muy gruesa, prácticamente. Pero puedes tener casos en donde realmente no requieras comer mucho la madera, solo quieres quitar el barniz, solo quieres quitar una capa delgada de pintura sobre la madera y no quieres que la madera se vea lijada, ¿sí? No quieres que se desnivele. Entonces, para ese caso, yo ya voy a utilizar otro producto más. Aquí tenemos, este producto se llama Rapid Blend, ¿sí? Este producto lo que tiene básicamente es, tiene la capacidad de remover el barniz, la pintura, el recubrimiento, pero es como si yo utilizara una lija mucho más finita, ¿sí? Como voy a hacer el menor remoción, menor grado de remoción, solo se va a evocar en trabajar sobre todo el recubrimiento que tenga encima la madera. Si fuera barniz, si fuera pintura, yo voy a poder utilizar este producto y voy a poder hacer una limpieza más controlada, sin dañar en exceso la madera, ¿no? Entonces eso te va a quedar como si hubieses lijado con una lija 320, más o menos 400. La superficie te va a quedar muy lisita, ¿sí? Pero esto es en el caso de que nosotros tuviéramos la máquina. ¿Qué pasa muchas veces? Que cuando yo quiero hacer la restauración en mi casa y no tengo las máquinas o las herramientas, porque yo no soy un profesional en esto, y simplemente quiero hacer una rectificación y quizás no le quiero pagar tanto dinero a una persona, porque la restauración de un mueble, todo carpintero te cobra mucho, ¿sí? Te cobra, te cobra bastante porque es laborioso hacerlo, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacerlo ya de una forma manual, yo ya tengo que trabajar simplemente con lijas y con tacos. Entonces, de eso vamos a hablar un poco ahora. ¿Cómo puedo hacer yo, si no tengo las herramientas eléctricas, para hacer todo este tipo de restauraciones rápidamente y bajo las mejores condiciones? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es un poco unos tips de lijado inicialmente. Si yo voy a utilizar una lija, ¿sí? Lo primero que voy a trabajar en el mueble que vamos a restaurar, lo primero que tengo que hacer es remover la pintura, como lo vimos en los videos anteriores, ¿sí? Si yo quiero remover la pintura y lo tengo que hacer manualmente, lo primero que yo tengo que tener es, para que me facilite las cosas, es una lija que tenga un sistema de antitupimiento. Todas las lijas en pliego son muy similares, ¿sí? Son muy, muy similares. Pero estas lijas que tienen sistema antitupimiento se caracterizan porque tienen como una película blancuzca en la parte de la lija, ¿sí? Entonces, podemos ver de que es fácilmente identificable esta familia de lijas. Básicamente, este recubrimiento, como blancuzco que tienen estas lijas, es lo que nos permiten que el material no se quede pegado a la lija. Entonces, te ayuda mucho a que dure más la lija, no le estés cambiando cada rato, no gastes tanto en lijas, pero lo principal es de que no se tupe, ¿sí? Entonces, te permite lijar mucho más rápido. Entonces, uno de los tips de lijado cuando utilizamos estos pliegos es tenemos que doblar la lija en cuartos de pliego, ¿sí? Aquí lo vamos a ver en el video. Aquí empezamos a hacer el flexado de la lija. Lo doblamos primero por la mitad, luego en otro sentido lo doblamos nuevamente por la mitad, ¿sí? Y hacemos como una cuadrícula, ¿sí?
Una vez que ya tenemos esa cuadrícula, lo que vamos a hacer básicamente es hacer un corte sobre solo la mitad de la lija, en esta misma marca que hicimos, como lo podemos ver aquí en este video, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? A la hora de hacer este corte, aquí vamos cortando la lija justo por esa guía del doblez. Entonces, nos permite doblar la lija en 4 y utilizar cada lado cada vez que se te agote la lija. Entonces, te permite sujetar mejor, tener un mejor soporte y utilizar adecuadamente cada uno de los 4 lados de la lija. Entonces, cada vez que se te gaste un lado, simplemente lo abres, lo doblas en otro sentido y sale una nueva camada de lija nueva, ¿sí? Entonces, para este proceso, que yo ya voy a utilizar una lija, yo necesito un taco. Yo puedo, muy utilizado, pueden coger un taco de madera, pueden utilizar cualquier soporte que sea como un taquito, que sea el soporte básicamente para la hora del lijado para que te permita generar mayor rapidez en la remoción de la superficie, ¿sí? Nosotros tenemos en Norton un taco que nos ayuda a aumentar la velocidad de remoción. Es decir, si se dan cuenta en este taquito, un lado es negro y otro lado es azul, y el lado azul tiene como unas perforaciones. Esos huequitos permiten a la lija lijar 30% más rápido que un taco totalmente liso, ¿sí? Entonces, esto de acá lo que nos permite es, nos ayuda cuando vamos a hacer un trabajo manual, a que ese trabajo manual sea mucho más rápido y mucho más fácil, te vas a cansar menos, ¿sí? Entonces, para este proceso, ya que vamos a utilizar el tema de la lija manualmente para remover la pintura vieja, y todas las irregularidades que tiene la superficie, vamos a utilizar este taco con una lija 60. Aquí debemos de utilizar una lija 60, básicamente porque lo que queremos hacer es una remoción rápida del material. Si yo utilizo una lija 80 o 120, mucho más fina, voy a poder hacer lo mismo, pero se va a demorar mucho más, te vas a cansar mucho más, vas a requerir hacer más pasadas. Entonces, es ahí donde yo, con estos accesorios, yo puedo trabajar con una lija 60 rápidamente, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver en el video, si se dan cuenta, se pasa la lija con el taco, obviamente, que el soporte que te va a ayudar a lijar más rápido, ¿sí? Aquí estamos utilizando una lija ProStant A259 de Norton en grano 60, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es lijar rápidamente la superficie hasta cierto nivel. Obviamente, como yo voy a hacer un trabajo manual, ya no me interesa tanto quitar toda la pintura que tenía el mueble. ¿Por qué? Porque si no me voy a demorar mucho. Lo que yo necesito es quitar toda la pintura vieja, la que se puede salir con facilidad, y hacer una nivelación de la superficie, ¿sí? Entonces, es ahí, inicio con grano 60 siempre para que este proceso sea mucho más rápido. Después de que ya hicimos el tema de la remoción de la pintura o la nivelación de la superficie con un grano 60, vamos a pasar a utilizar un grano 80, más que todo para las áreas de contorno y las áreas un poco más difíciles, ¿sí? Entonces aquí sí vamos a tener la lija que doblamos inicialmente, que tiene este arato de zinc, que tiene este recubrimiento blanco, y vamos a empezar a hacer el lijado manual en las áreas puntuales, ¿sí? Esto siempre buscando teniendo como finalidad de que nivelemos la superficie, es decir, tenemos que quitar todos esos desniveles, todas esas rayas profundas que puede tener, que yo voy a pasar la mano y voy a sentir que, que tiene mucho desnivel, ¿sí? Entonces, lo que tengo que rectificar es básicamente eso para que a la hora que vaya a pintar no se note tanto, porque la pintura va a hacer que resalte completamente todas esas pequeñas imperfecciones. Entonces, luego tenemos en el mueble unas áreas que son un poco más complicadas siempre de lijar, ¿sí? Van a ser estas de acá. Entonces, estas áreas que vemos aquí, estos como relieves, estos acabados en alto relieve en la madera, entonces, utilizar una lija convencional de pliego es muy complicado porque la lija se rompe, la lija se cuartea, te deja unas rayas muy feas. Entonces, lo importante es tener unas lijas de esponja. Estas son muy flexibles, las puedo enrollar, las puedo doblar, todo lo que quiera y el grano abrasivo no se va a caer.
Entonces, este tipo de lijas, Soft Touch de Norton, lo que nos permiten básicamente es hacer el lijado sobre todas estas superficies irregulares. Entonces, aquí yo podría utilizar varios elementos. Yo podría utilizar quizá un removedor de pintura para quitarlo más fácilmente, ¿sí? Solo que se te va a hacer como una mazamorra, va a ser un poco complicado luego limpiarlo, ¿sí? Lo más recomendable siempre es una esponja abrasiva, básicamente por el nivel de flexibilidad que tienen estas y te ayudan básicamente a hacer ese trabajo. Entonces, aquí solo vamos a rectificar pequeñas deformidades, pequeñas impurezas, más no vamos a sacar toda la pintura, ¿sí? Solo lo que queremos es de que la superficie quede nivelada, que no se noten ni grietas, ni huecos, ni nada por el estilo, ¿sí? Una vez ya lijada todas las superficies que son las partes más dañadas del mueble, va a quedar más o menos así como lo vemos aquí en la imagen. Vamos a lijar todos los contornos y todas las áreas que realmente presentan demasiado daño para luego ya pasar a hacer un recubrimiento, ¿sí? Entonces, una vez que ya nos quedó de esta forma, ¿sí? Ya lijamos, ya quitamos las imperfecciones, ya quitamos esas partes que tienen desniveles y pintura muy envejecida, ¿sí? Yo ya debo de sentir la superficie mucho más lisa. Entonces, para eso yo ya utilicé grano 60, yo ya utilicé un grano 80, ¿sí? Y la superficie realmente me quedó mucho más nivelada. Es en este proceso, cuando yo ya lo tengo, digamos, cuando yo ya lo tengo totalmente suave la superficie, cuando yo paso mi mano la siento suave, yo ya puedo empezar a aplicar la masilla, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a pasar la mano sobre esa superficie que lijé, yo voy a sentir porosidades, yo voy a sentir desniveles, yo voy a sentir huecos. Ahí es donde tengo que utilizar una masilla, básicamente, que va a tener la función de rellenar esos espacios, ¿sí? En esta ocasión vamos a usar un producto de Tecbon, ¿sí? Este producto lo que es un adhesivo, con este adhesivo yo podría colgar cuadros en la pared, ¿sí? Sin problema, es como una masilla que se endurece rápidamente, pero una de sus propiedades también que tiene este producto es que hace rellenos, ¿sí? Sobre superficies. Entonces, este producto lo que nos va a ayudar básicamente es a rellenar esos desniveles que yo puedo tener en la madera. ¿Por qué? Porque yo, si aplico la pintura directamente sobre lo que lijé y todavía hay esos desniveles muy pronunciados, yo voy a percibir en la pintura a la hora del mueble terminado y pintado muchos defectos, muchas rayas, muchos desniveles. Entonces es muy importante este proceso del masillado. Entonces la idea es rellenar como lo vemos aquí en la imagen. En esta imagen podemos ver de que tiene madera, tiene una base y tiene un barniz encima, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es rellenar ese hueco que tiene, ¿sí? Entonces, a la hora de rellenar ese hueco, esa masilla se va a endurecer y vamos a poder lijarla nuevamente para que quede totalmente uniforme y ya no vamos a tener ese hueco, esa hendidura, ¿sí? Eso puede haber pasado porque el mueble se golpeó o algo por el estilo, o se arañó con algo, ¿sí? Muy profundamente. Y como la madera es de por sí, tiene poca resistencia porque es blanda, entonces es ahí donde voy a tener que hacer más rectificaciones. Entonces, este producto básicamente lo que nos permite es el rellenado de este tipo de superficies. Entonces es muy fácil de aplicar. Para esto vamos a tener que utilizar las esponjas, perdón, las espátulas metálicas para ayudarnos a que cuando apliquemos la masilla, estas queden niveladas o muy niveladas a la superficie, ¿sí? Entonces, como vemos acá, se aplica, se cierra nuevamente el envase, ¿sí? Te queda como una masa pastosa y eso lo debemos de aplicar la cantidad suficiente solo para rellenar ese desnivel o hueco. Entonces lo que vamos a hacer ahí es el rellenado, pasarlo con la esponja, con la espátula, por eso las espátulas tienen que tener esa forma y tienen que ser metálicas, rígidas, para que cuando yo lo pase, no dejar en exceso sobre la superficie de la masilla, porque entonces voy a tener que trabajar más lijándolo, ¿sí? Entonces lo ideal es aplicar solo lo justo y necesario para hacer el relleno de esa superficie.
Lo importante es que este tipo de masillas te permiten que sean pintables, que sean lijables y son muy resistentes a la humedad, ¿sí? Y a los rayos UV. Entonces, vamos a tener, eh, digamos, un tiempo de vida en donde no se va a salir con facilidad esa masilla, ¿sí? Esto es muy importante normalmente cuando nosotros aplicamos una masilla eh, una vez aplicada, si usamos una masilla pues que no sea muy buena, el mueble puede tener desprendimiento de ese segmento donde yo apliqué la masilla y se va a visualizar muy feo, se te va a dañar rápidamente el mueble. Entonces es muy importante que la masilla fije rápidamente y tenga un anclaje muy fuerte a la superficie. Por ahí nos preguntan, nuestro amigo Morán, Gabriel Morán, eh, es una vez abierto el PREC fácil, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Una vez que abres este envase, te puede durar hasta 2 meses después que lo cerraste, ¿sí? La idea es de que tiene que estar la tapa bien sellada, ¿no? Bien cerrada, ¿sí? Ahora, me pregunta también Gabriel Morán si esta masilla puede embotar o empastar la lija cuando cuando ya quiero hacer la función de lijar esta masilla cuando secó. Como este PREC fácil tiene una dureza muy alta, se vuelve muy rígido. Entonces no embota, lo que hace es polvo cuando se lija, pero no embota la lija ni la gasta prematuramente. Entonces es fácilmente lijable, ¿sí? Por ahí también nos preguntaba Bernardo Julca Barbosa si estos tacos funcionan como puntos de presión. Eh, estos tacos que vienen como que tienen como huequitos, que los veíamos en la imagen anterior, vamos a retroceder un poco acá para poder ver la imagen, para responder la pregunta. Estos tacos de aquí, lo que hacen básicamente esos huequitos nos ayudan a que cuando yo presiono el taco o presiono la lija, el taco a la hora de lijar, le dan un mayor poder de agresividad al grano abrasivo. Entonces, por eso es de que te permite lijar un 30% más rápido cualquier tipo de material que vayas a lijar, ¿sí? Entonces, digamos, es una herramienta que básicamente tiene ciertas características que te ayudan a que el trabajo sea más eficiente, más rápido, ¿no? Y menos cansado, que es lo principal cuando yo voy a lijar, ¿sí? Entonces, una vez que ya apliqué, digamos, la masilla, ¿sí? Con las espátulas, te va a quedar más o menos así dependiendo qué tan buen pulso tienes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver ya aquí de que tenemos un poco de residuos. Siempre va a quedar unos residuos una vez de que ya secó la masilla, ¿sí? Una vez que seca, la masilla yo la tengo que lijar. Básicamente para que estos excesos, como lo vemos aquí, vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Aquí tenemos excesos de la masilla que tenemos que quitar, porque si no, cuando yo pinte y no he lijado esto se va a notar mucho más ahora porque es un color blanco, pero si lo pinto, cuando lo pinte se va a notar mucho, ¿sí? Entonces, es importante que en este proceso el lijado sea muy adecuado. Entonces, tienes que tener la superficie muy lisa una vez que terminas de lijarlo, ¿sí? ¿Qué lija vamos a utilizar acá? Aquí vamos a utilizar una lija de gran 80, también con el sistema antitupimiento, ¿sí? Entonces es muy importante. Para este proceso, lo que vamos a utilizar es una lija gran 80, ¿sí? Y para todas las áreas que tienen un poco más de relieve, ¿sí? Que tienen formas, vamos a utilizar las lijas Soft Touch de Norton, estas que son como esponja. Entonces, aquí lo que no queremos hacer es una remoción muy agresiva, solo queremos quitar o nivelar completamente la masilla. La masilla ya rellenó los huecos en la madera, ahora lo que quiero es que quede totalmente nivelado, como si fuera una madera nueva, ¿sí? Después de cortada. Vamos a lijar rápidamente con el taco lijador. Ahí es muy importante que cuando yo haya aplicado la masilla, con las espátulas, no hayas dejado mucho exceso de masilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, vas a tener que demorarte más lijando todo eso. Entonces ahí quizás requieras una lija inclusive más gruesa. Aquí iniciamos con un 80 y terminamos con las esponjas abrasivas, ¿sí? Una vez que ya tenemos nivelada la superficie,
Ya lijamos, quitamos la pintura, rellenamos con masilla, lijamos la masilla, ¿sí? Aquí ya podemos pasar a aplicar un primer, ¿sí? Este primer nos va a garantizar una correcta fijación de la pintura a la superficie, ¿sí? Muchas veces, en este caso, estamos haciendo, recuerden, eh, la pintura de un mueble, pero ya con color. Si yo quisiera pintar todo este mueble de madera, todo este mueble de madera lo quisiera pintar solo con barniz, ¿sí? Para que se vea el color marrón, ese color de la madera, y se vean las vetas de la madera, yo ya no le voy a aplicar la base ni el primer. Pero yo también tengo que utilizar una masilla y darle el color a la masilla para que sea muy similar al color original de la madera, ¿sí? Porque al final el barniz es como transparente, ¿sí? A menos que le pongas color y le pongas un barniz marrón oscuro, ¿no? Para que ya no se note tanto. Pero en este caso vamos a utilizar, lo vamos a pintar lo vamos a dejar como un color final, un blanco mate, entonces vamos a utilizar un primer o una base. Este primer o esta base, como este es un mueble ya muy viejo y no estamos lijando completamente la superficie para quitar toda la pintura y todo el recubrimiento, yo voy a tener siempre ciertas imperfecciones, ¿sí? Entonces, en estas imperfecciones yo voy a tener esto en la madera, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, en esta superficie yo tengo como huecos, estas pueden ser como rayas, lo vamos a visualizar como si fueran rayas sobre la madera, ¿sí? Rayones, hendiduras, la madera está golpeada. Entonces, si yo no lo lijo, porque quizá estas hendiduras son muy profundas, yo lo podría lijar para que me quede por acá, por este lado de acá, que se ve la manito del mouse, ¿sí? Y obviamente voy a rectificar todas esas deformidades que tiene la superficie de la madera, pero quizá no quiero lijarlo tanto. Entonces, yo voy a necesitar rellenar eso para que esas rayas, después de que pinte, no se noten, ¿sí? Entonces, para esto voy a utilizar un primer. Este primer, o esta base, lo que va a hacer es darle una superficie de anclaje adecuada para la pintura que le voy a poner finalmente, y adicionalmente me va a rellenar todos esos pequeños espacios o hendiduras que tiene la madera para que las rayas no se visualicen al final, ¿sí? Entonces, este es un proceso muy importante si yo quiero que la madera quede totalmente lisa, ¿sí? Entonces, este producto lo que va a hacer es, se va a secar, se va a aplicar, va a rellenar, después de secado, yo lo voy a poder lijar. Cuando lo lije, yo lo tengo que lijar con una lija muy fina. Se recomienda una lija 320 o una lija 400, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para quitar los excesos o los desniveles que pueden quedar muy pequeños ya después de que yo aplique el primer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando yo lo voy a aplicar, lo primero que tengo que hacer es aplicarlo sobre las áreas que lijé. Si se dieron cuenta, en el mueble no lijamos toda la superficie del mueble, ¿sí? Solo lijamos las áreas dañadas, que eran los contornos más que todo de las puertas, ¿sí? Entonces, el primer se aplica inicialmente allí. Después vamos a aplicarlo en toda la superficie. Pero básicamente, ¿por qué? Porque la primera zona de aplicación que vamos a ejercer del primer va a ser para rellenar todas esas pequeñas imperfecciones o impurezas o hendiduras que puede tener la madera, ¿sí? La idea es de que cuando vamos a aplicar el primer, como es pues como una pintura en spray, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta son unos pequeños tips para que sea aplicado correctamente, ¿sí? Normalmente, tiene que agitar mucho la lata. Se recomienda entre 30 a 1 minuto agitar la lata en movimientos circulares, ¿sí? Antes de aplicar el spray, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Una vez agitado, vamos a lograr una mixtura correcta entre la pintura que está en el contenido de la lata, ¿sí? Luego, antes de pintar, debemos hacer una prueba de la acción del surtidor, ¿sí? Entonces, aplicamos en vacío. Básicamente para que no hayan exceso de residuos que se te puedan quedar adheridos a la superficie.
Luego, cuando vamos a aplicar la pintura, lo más recomendable siempre es a 25 centímetros de la superficie, ¿sí? Básicamente a 25 centímetros, ¿por qué? Porque si yo lo acerco mucho, la lata de spray, cuando lo voy a aplicar, se te va como chorrear, ¿sí? Se va a escurrir y vas a tener como la percepción de una gota que se está derramando, ¿sí? Entonces, es muy importante la distancia para que no tengas ese problema, porque si no vas a tener que lijar y corregir eso. Y vas a tener que esperar hasta que se seque para poder lijar. Cuando se van a aplicar estas latas en spray, es muy importante que se oscile la lata de un lugar a otro, de un sentido, de un extremo a otro. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, es aquí, hacemos un acercamiento y vamos a ver cómo con estas flechitas nos indican cómo debemos aplicarlo, ¿no? En forma de va y ven, se podría decir, ¿sí? Una vez ya aplicado el primer, lo que vamos a pasar a ver es que nos va a ir quedando más o menos así. Entonces, nosotros ya aplicamos el primer por todas las áreas que elige, básicamente para que hagan el tema de relleno, ¿sí? Y cuando termino de aplicarlo completamente sobre todo el mueble, se va a visualizar así. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene otra presentación, ¿sí? Automáticamente pasamos de un acabado, como lo vemos aquí, a un acabado gris, que es el color del barniz, de la base, ¿sí? Pero si yo paso la mano sobre la superficie, voy a sentir la superficie un poco áspera, porque el barniz, perdón, la base, el primer, tiene una capacidad de relleno, entonces por esto tiene más sólidos. Entonces yo voy a sentir la superficie un poco más rugosa. Esto hay que alisarlo, es muy importante alisarlo. Entonces vamos a lijarlo. Para lijarlo, yo voy a utilizar una esponja, una lija esponja Soft Touch en grano 320, 400, para que esa superficie te quede totalmente lisa y tersa, ¿sí? El primer es muy sencillo lijarlo. Es mucho más fácil lijarlo que la masilla, inclusive, ¿sí? Entonces, con unas cuantas pasadas suavemente sobre la superficie, yo ya voy a tener la sensación de tersedad en los dedos cuando lo paso sobre la superficie. Entonces, en este caso, vamos a tener ya una superficie lijada, ¿no? Por aquí nos pregunta Jefferson, el primer, ¿cuántos metros me dura? Jefferson Oporto. Más o menos aproximadamente el primer te puede tener una capacidad de 1.7 metros cuadrados por lata, ¿sí? Dependiendo de qué tanto estás rellenando, porque si estás rellenando una superficie que está muy porosa y la quieres totalmente lisa, obviamente vas a tener que gastar un poco más de producto, ¿no? Por ahí, Edwin Jesús Machaca Cabrera nos pregunta si el primer se puede usar verticalmente o solo de forma plana para que rellene las impurezas. Normalmente se tiene que usar de una forma vertical semi-inclinada, ¿sí? Eh, para la hora de aplicar. Yo no lo puedo poner tampoco boca abajo porque si no, no va a salir el contenido. Listo, entonces tenemos ya el tema de el lijado del primer sobre la superficie. Esto es un tema de que lo vamos a tener que tener con mucho cuidado cuando yo voy a lijar. Acuérdense que es un grano 320 o 400, porque la capa del primer es finita, ¿sí? Yo tengo que lijar bien dependiendo del nivel de perfección o dependiendo del nivel que yo quiera que se perciba muy lisa la madera, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, acá tenemos un ejemplo. Tenemos el primer sin lijar, ¿sí? Aquí a la izquierda, vamos a dar un acercamiento. Yo tengo el primer sin lijar y podemos ver de que tiene muchas rayas o arañazos, ¿no? Eso es básicamente la huella de lijado que yo dejé o la madera que de por sí ya está con esa textura, ¿no? Entonces, si no te importa esa textura de la madera, porque la madera obviamente por ser vieja ya tiene mucho daño, ya no es una superficie totalmente lisa, ¿sí? Como estaba cuando recién lo compraste.
yo voy a tener que definir si me importa o no me importa. Si yo quiero eliminar todos esos tipos de rayas y quisiera que me quede la superficie así, de lisa, casi sin rayas, ¿sí? Yo voy a tener que lijar más el primer. Entonces, siempre con una lija 320 a 400, ¿sí? Entonces, aquí, yo pasando un poco más de lijado al primer, te va a quedar la superficie mucho más lisa. Entonces, a la hora que yo voy a darle la pintura final, el acabado el acabado de la superficie va a quedar muy bueno, como si fuera una madera recién cortada o un mueble nuevo, ¿sí? Entonces es muy importante el proceso de lijado en todos estos temas de restauración. Va a depender mucho de qué tan bien lijo la superficie para que quede con más o con menos marcas, ¿sí? Entonces, no es solo lijarlo, hay que saber también qué grano de lija debemos elegir para que las superficies te queden totalmente lisas. Por ejemplo, aquí solo está aplicado el primer, ¿sí? Aquí hemos aplicado el primer, una superficie a la izquierda sin lijar el primer y aquí a la derecha lijado. Pero, ¿qué pasaría si en estas dos superficies yo aplico la pintura final, el blanco mate, ¿sí? Digo, me da flojera lijar, ¿qué tan mal me va a quedar? ¿Se va a notar después de que yo lo pinte o no lo pinte? Entonces, a veces nos quedan esa duda y quizá por no querer hacer el trabajo mejor, obviamos el proceso de lijado, ¿sí? Entonces, en esa parte es donde podemos ver este tipo de acabados. Por ejemplo, esa misma área, yo apliqué la pintura final, el blanco, y así te queda, porque al final la pintura solo le da el color, pero como es una película muy fina, siempre te va a quedar el tema de ese acabado. Entonces, si yo no tengo ningún problema en que la superficie se vea con esas rayas y con esa rugosidad, listo, podemos pintar directamente, ¿sí? Entonces, por aquí nos preguntaban también sobre la masilla. Retrocediendo un poquito, nos preguntaban Eli Alvites, no, perdón, Eli Avilés. Hola, buenas tardes. ¿El PREC fácil sirve como masilla sobre madera o sobre cualquier superficie? El PREC fácil te puede servir como masilla para cualquier tipo de superficie. Si yo quisiera inclusive tapar en la pared donde había un clavo, le saqué el clavo y quedó un hueco y quiero tapar ese hueco en la pared, puedo utilizar el PREC fácil también como masilla para relleno, ¿sí? Eduardo Julca Barbosa me pregunta, ¿el primer reemplazará a la masilla? No. La masilla tiene una capacidad de relleno mucho mayor. Es decir, cuando esas rayas, esas hendiduras, esos golpes sean muy profundos en la superficie, ahí es donde yo necesito una masilla, que yo necesito rellenar más. El primer va a ser básicamente para rayaduras leves. Entonces, yo voy a poder rellenar con el primer, pero básicamente quizás las rayas que dejé con la lija, ¿sí? Entonces, va a depender mucho. Es para un grado mucho más fino, ¿sí? Es como para el último proceso de rellenado de la superficie. Entonces, aquí podemos ver si yo pintara directamente sin lijar, y aquí cómo quedaría con la superficie lijada y luego pintada, ¿sí? Entonces, podemos percibir de que se ve mucho más fino y no se perciben todas esas rayas que se veían en la imagen anterior, ¿no? Entonces, estos niveles de acabado yo los tengo que definir a qué nivel quiero yo dejar el mueble y así poder realmente hacer un correcto trabajo, ¿no? Normalmente uno para su casa siempre quiere lo mejor, pero la idea es de que sea fácil hacerlo para poder no darse tanto trabajo, ¿no? Una vez que ya tenemos la superficie lijada, removimos la pintura vieja, rectificamos la madera, masillamos todos los desniveles que se pueden encontrar, ¿sí? Entonces, ya, digamos, aplicamos la base, el primer,
para que la pintura final esté bien anclada y no se te salga con facilidad. Ya lijamos ese primer, ¿sí? Ya vamos a proceder a la parte final, a la parte más sencilla de la restauración del mueble, y es el pintado. Una vez que yo ya hice todo lo laborioso, como es nivelación de la superficie y darle todos estos acabados que queremos sobre el mueble o la pieza, yo ya puedo preocuparme de que la pintura no va a replicar ninguna rugosidad o ninguna marca de la madera y se va a ver feo. Entonces, yo con esa garantía ya puedo empezar el proceso del pintado sin ningún problema, ¿sí? Entonces, para este proceso de pintado, nuevamente es muy importante que la lata esté, si voy a hacer la pintura con lata, es muy importante que haber agitado correctamente la lata antes de, para que se haga una buena mezcla de la pintura y salga el color desde un inicio que yo empiezo a aplicar, ¿sí? También muy importante, cuando yo voy a aplicar, siempre los 25 centímetros reglamentarios de distancia van a ser definitivos para el tema del acabado. Si yo acerco mucho la pintura, la lata de pintura a la superficie, voy a correr riesgo de que queden como gotas escurriéndose sobre la superficie, que se chorree la pintura. Entonces, eso va a hacer de que yo tenga que lijar cuando se seque la pintura después de 24 horas, lijar nuevamente esa parte para corregirla y volver a pintar y aplicar nuevamente la pintura, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esas pautas antes de aplicar cualquier pintura en spray. Ya terminando, podemos ver, como lo vemos aquí en esta imagen, vamos a acercarlo un poquito, cómo se vería el mueble una vez después que yo ya lo terminé de trabajar. Entonces, una vez terminado de trabajar el mueble, lo que yo voy a ver es de que siempre voy a tener estas, digamos, estas áreas en donde se une el mueble con la pared, ¿sí? Normalmente estas áreas son las más complicadas porque Lima, o Perú al menos, es un país y tiene zonas de muy alto grado o índice de sismos, ¿sí? Entonces, como siempre tenemos algún sismo, siempre vamos a tener siempre esas pequeñas grietas o separaciones entre los muebles que están empotrados a la pared. Entonces, para no tener esa luz o esa separación, podemos utilizar un producto que es un sellador acrílico. En esta ocasión vamos a utilizar este producto de Tecbond, que se llama sellador acrílico. Lo bueno de este producto es de que se puede lijar, se puede pintar y es muy resistente tanto a la humedad como a los rayos solares. Entonces, esto puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie, pero es muy usado en este tipo de materiales o muebles, ¿sí? Uno de los beneficios que tiene este producto es de que es flexible. Entonces, si por algún motivo hay un pequeño temblor en donde hay ese movimiento, al ser un adhesivo, un sellador flexible, se va a estirar y va a tener cierta elasticidad para que no se desprenda del mueble y la pared. Entonces te va a sellar, no va a permitir que entre la humedad por ahí, pero no se va a desprender con facilidad porque tiene cierta elasticidad, ¿sí? Por aquí nos pregunta Raúl Canqueri Nina. ¿La pintura tiene que ser siempre en spray o también puede ser en otros tipos? No, la pintura puede ser de muchos tipos y variedades. Pueden ser esmaltes sintéticos, pueden ser de muchos tipos. Pero en esta ocasión hemos utilizado las pinturas en spray de Tecbond, ¿sí? Que son pinturas acrílicas, que van a tener un alto tiempo de vida y alto tiempo de resistencia, ¿sí? Entonces, por aquí, Wilmar Díaz pregunta, ¿cómo hago para que la pintura tenga un mejor anclaje? Para eso estábamos utilizando el primer. El primer va a garantizar que la pintura no se desprenda con facilidad de la superficie, ¿sí? Y Jacob Rory Morán nos pregunta por ahí, ¿el primer viene en spray solamente? Sí, es el que tenemos en Tecbond, por el momento solo lo tenemos en la presentación de spray, para que sea mucho más fácil de aplicar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos ya el mueble terminado, prácticamente,
ya solo nos falta el tema del sellado de los laterales. En el tema del sellado de los laterales, lo que vamos a hacer básicamente es sellar todos los laterales del mueble que van a ir empotrados o pegados a la pared, ¿sí? Básicamente para que no entre la humedad por ahí y no dañe la madera desde el fondo. Entonces, ya con esto terminaríamos. Denme un segundito por acá. Entonces, el mueble al final, o el ropero, el closet de madera, nos terminó quedando de esta forma, como lo pueden ver en esta imagen, ¿sí? Entonces, aquí ya finalizando, podemos ver de que el color blanco mate se aprecia muy bien en este tipo de muebles y el acabado que quedó es muy bueno sobre la superficie después de haber lijado correctamente cada uno de esas piezas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Vamos a ver por acá. Por ahí nos pregunta John Edward. John Edward nos pregunta, ¿la base y el primer es para Duco? Obviamente yo voy a poder también aplicarlo sobre eso. Sí, sí, te va a servir como un anclaje para que le ayude a la fijación sin problema, ¿sí? Pero dependiendo qué tan amplia sea la superficie. Sí, ojo, si vas a querer hacer la aplicación sobre un mueble pequeño, un mueble grande, uno muy grande, quizá puedes utilizar otro tipo de bases. ¿Sí? No se olviden que van a haber un grupo de preguntas en donde pueden participar en una encuesta y vamos a estar sorteando de todos los productos que hemos visto acá para hacer este trabajo. Vamos a sortear 2 kits, tanto de Norton como de Tecbon, ¿sí? Por aquí nos pregunta George Ortiz, que si esta aplicación también podría usarla para los muebles de la cocina, o puede ser tóxico al estar en constante contacto con el agua. Eh, Dependiendo qué es lo que quieres hacer, si lo quieres utilizar sobre la mesa, donde normalmente utilizan pues granito o esos melamines ya decorativos, no. Si lo quieres utilizar sobre una mesa donde vas a cocinar, pues al final es un adhesivo, es una pintura acrílica, entonces no es muy recomendable a menos que le pongas una película encima, ¿no? Yo te diría que no. Ahí normalmente, si vas a usarlo para los muebles, en donde son las repisas o lugares que no tienen contacto, donde no vas a estar cocinando encima de ellos, pues no habría ningún problema. Es una pintura acrílica, entonces va a resistir el agua sin problema. Por ahí, un amigo nos pregunta también, Alejandro Camacho nos pregunta, ¿el olor de la pintura cuánto tiempo dura dentro de una habitación si es cerrada, ya que son productos a base de esmalte? Si estos productos acrílicos y son hacer pinturas en spray, normalmente van a tener un tiempo de curado, ¿sí? Entonces, el área que me lo vayas a aplicar tiene que ser ventilada. Eh, Siempre tienes que utilizar la mascarilla contra gas, es muy importante para aplicar todas las pinturas en spray. Pero ¿cuánto tiempo te puede durar? Te puede durar, digamos, en un cuarto, por ejemplo, donde se aplicó aquí, puede durar aproximadamente de 1 a 2 días, dependiendo del nivel de ventilación que tenga ese ambiente. ¿Sí? Mientras más ventilación tenga, mucho más rápido se va a ir el olor. ¿Sí? Por ahí, Edwin Jesús Machaca Cabrera nos pregunta, ¿el primer solo lo tiene en color plomo, en color gris? Sí, normalmente todo lo que son las bases vienen en ese color gris. Por el momento no tenemos en otro color.
Por ahí, Raúl Canqueri me pregunta, si mi puerta es de madera y está expuesta al sol, ¿también puedo utilizar el primer? Claro que sí. Todo lo que son los primer y las pinturas en base acrílica, yo puedo utilizarlo y son resistentes a los rayos UV. Entonces no vas a tener problemas si está expuesta al sol. Lo que se recomienda es de que después de que pintes, le apliques también una capa de barniz. ¿Sí? Si estás pintando, por ejemplo, con las pinturas de Tecbond en spray, aplicarle finalmente como una capa, una película más de protección, una capa de barniz en spray. ¿Sí? Eso te va a ayudar a que el tiempo de vida se explaye mucho más. Luis Salgado Medina, preguntan, consulta, ¿con lija de cuánto puedo lijar esa masilla? En el aspecto de huecos grandes. ¿Con lija de cuánto puedo lijar esta masilla? Esta masilla puede ser lijada con un grano 80 sin ningún problema, ¿sí? Entonces esto te va a permitir pues que sea rápidamente removida y que te brinde sacados muy rápido. Si yo puedo utilizar muy bien una 40, una 60, una 50, pero mientras más gruesa la lija, más rayas vas a dejar sobre la superficie. Por eso se recomienda de que para todo lo que sean masillas, inicies con un grano 80. Si cuando masillaste dejaste mucho residuo, si cuando masillaste dejaste excesos de rugosidad en la superficie porque no pasaste bien la espátula, no fuiste muy perfeccionista a la hora de hacerlo, obviamente vas a tener mayor rugosidad que rectificar. Entonces, ahí, si es así el caso, recomendable pasar a una lija 60. Con la primera lo remueves rápidamente, un par de pasadas nada más, y luego pasas a una lija 80 ya para que le des el acabado final. ¿Sí? Manuel Mandujano nos pregunta, ¿las pinturas usadas para estos muebles pueden ser usadas para muebles y repisas de cocina? Por los químicos de limpieza de grasa que estos pueden ser sometidos. Sí, las pinturas acrílicas no hay problema, pero ojo, los muebles, siempre que no sean los mesones donde yo voy a cocinar. Pueden ser las repisas, los muebles donde yo guardo, que vienen con puertas, que donde yo guardo todos los utensilios de cocina, sin ningún problema. Pero que no tengan contacto con los alimentos. ¿Sí? Pueden ser donde voy a poner los platos y demás, sin problema. Pero no que sea donde realmente vas a cocinar. Estas pinturas acrílicas son muy resistentes a la humedad. Por aquí también nos pregunta Eli Avilés, las pinturas en spray, ¿cuánto tiempo de curado toman y qué tan nítidos son los colores? Las pinturas en spray se recomienda mucho que cada pasada que tú le des, es decir, yo voy a pasar sobre la superficie, le doy un vaivén, voy a volver a pasar una segunda capa, lo hagas alrededor entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Para dejar curar un poco la primera pasada y la segunda tenga un mejor anclaje. Y principalmente para que no se escurra, ¿sí? El tiempo de curado de las pinturas va a ser aproximadamente 24 horas, ¿sí? Entonces, dependiendo mucho, si está expuesta al sol va a curar mucho más rápido, si está a la intemperie va a curar mucho más rápido, va a fijarse mucho más rápido. Entonces, normalmente es un proceso de 24 horas, ¿sí? Por ahí pregunta Manuel Mandujano, ¿cómo hago para sacar sin dejar tanto residuo de stickers y foam pegado? Siempre tengo ese problema. Cuando yo tengo un sticker, un adhesivo sobre la madera y lo quiero retirar sin dañar la superficie, sin dañar la pintura, sin dañar el barniz, lo más recomendable es un poco de benzina o un poco de thinner. Ideal la benzina, porque la benzina no va a dañar tanto la pintura o recubrimiento que tenga ese mueble, ¿sí? Otro, si ya yo quiero quitar el adhesivo y también pues lo voy a restaurar el mueble y quitarlo, pues con la lija sin problema. Una lija de grano 80 ya te puede hacer el trabajo de la remoción del sticker y toda la superficie y adicionalmente quitarte todo el recubrimiento que tiene la pintura, ¿no? Eh, entonces, ¿qué más tenemos por acá? ¿Alguna otra pregunta?
Por ahí pregunta Bernardo Julca Barbosa sobre las primeras diapositivas que hicimos. El disco Rapid, este que remueve la pintura, vamos a irnos un poquito a los productos para que puedan visualizarlos un poco mejor de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, en este producto, en donde vimos que estaba removiendo la pintura, nos preguntan si ese disco bota mucha polución a la hora de trabajarlo, ¿sí? Aquí lo podemos ver en el video. Este tipo de productos normalmente siempre van a botar la polución porque es todo el material que está removiendo. Mientras más material remueva, más polvillo va a haber. Entonces, es muy recomendable por eso utilizar mascarillas contra polvo, ¿sí? Y si lo podemos hacer en un área abierta, mejor, ¿sí? Siempre va a ser mejor. Entonces, para todo este tipo de productos, siempre es importante el tema de la mascarilla, ¿sí? Para todo lo que es el enmascarado, como lo vimos acá, todo el enmascarado de la zona, en donde vemos de que tenemos un film protector. Este film básicamente se ha colocado en la superficie para, lo podemos ver acá, por ahí me preguntan sobre el film, respecto al film, yo puedo utilizarlo. Esta es una bolsa, que es un film, se llama Pass Cover Norton, ¿sí? Entonces, este film lo que va a tener es, hay dos tipos, uno que solo es la bolsa, ¿sí? Que se utiliza también mucho en el tema automotriz, para enmascarar los autos cuando se van a pintar, ¿sí? Y el fast cover que viene ya con una cinta, un masking tape en uno de los extremos para que sea mucho más fácil aplicable. Entonces aquí lo que se recomienda es usar masking tape de Norton, ¿sí? Para adherir este film a la superficie y cubrir todo el contorno para que no, la pintura, normalmente cuando yo voy a aplicar pinturas en spray, es muy importante que yo haga la cobertura completamente del ambiente para que no haya pulverización o haya residuos de la pintura que se te adhiera a la pared, a la piso, que luego hay que sacarlo con tiner y es un poco complicado, ¿no? Entonces lo mejor siempre es enfilmar bien o enmascarar bien todo el contorno donde voy a pintar para que no tenga ninguno de esos tipos de problemas en donde luego tenga que hacer mayores retoques, ¿sí? A ver si tienen alguna otra pregunta por acá. Por ahí, Luis Salgado Medina pregunta, imaginemos que no deseo lijar una superficie antigua que ya se gastó. ¿También tienen pinturas tizadas o debo siempre de lijar? Si es así, ¿con qué lija empiezo y con cuál termino? La protección final, ¿cuántas capas? Preguntan si, por ejemplo, aquí la pregunta es, quizás no desea lijar la superficie y quiere que quede esa rugosidad que se vea como que es una madera, un mueble viejo, ¿sí? Ese que estaba también mucho de moda, ¿no? Yo quiero que el mueble tenga ese aspecto medio viejo, entonces si tiene rayas, hendiduras, golpes, yo no se lo quiero rectificar, ¿sí? Este tipo de trabajo, obviamente yo lo tendría que hacer sin lijar. Si yo voy a lijar la superficie, tendría que ser simplemente para una pequeña rectificación que yo quiera hacer y en áreas puntuales, ¿sí? Entonces, si voy a hacerlo de esa forma, lo que más voy a tener que utilizar y en donde más va a resaltar esos grados de vejez, es decir, todas esas pequeñas imperfecciones que tiene el mueble, es en todo lo que son pinturas mate, ¿sí? Las pinturas mate resaltan mucho más todos esos acabados que tienen mayor rugosidad. Pues lo más recomendable siempre sería utilizar una pintura mate. Y normalmente me pregunta cuántas capas de protección le debería dar al final. Normalmente las capas de protección deberían de ser de 2 capas a 3, pero dependiendo también de qué tanto quieras invertir en el mueble y qué tanto quieres que te dure, ¿no? Eso, básicamente para eso vienen a ser las capas de protección, ¿sí? Por aquí pregunta Raúl Canqueri, ¿qué tipo de disco, qué tipo de disco puedo utilizar para lijar una pared de cemento pulido o pintado con thinner?
Dice, ¿qué tipo de disco puedo utilizar para lijar una pared de cemento pulido o pintado con thinner? Dependiendo del nivel de- del estado que se encuentre esa pared, porque si es cemento pulido va a ser muy liso, ¿sí? Va a ser muy liso. Hay que ver también dependiendo de qué grado de pulido le han dado a ese concreto, ¿sí? Si yo voy a utilizar una lija ahí, va a ser porque quizá quiero quitar alguna pintura que le pusieron, una mancha muy fuerte o quiero hacer algún tipo de nivelación, ¿sí? Porque de todas maneras, todas las lijas te van a dejar una marca, ¿sí? Entonces yo tendría que utilizar, dependiendo del grado de pulido que tenga esa pared de concreto, yo voy a tener que elegir una lija mediana o muy fina. Las lijas vienen hasta el grado 3000 en Norton, entonces vamos a poder elegir, pues dependiendo de eso, qué tipo de lija podemos utilizar, ¿no? Inclusive también, si yo quisiera que ese concreto tenga un aspecto mucho más brillante, pues hay pulidores líquidos, pero es dependiendo mucho de la superficie para poder utilizarlo. Ahí puedes utilizar, lo más recomendable si son concreto pulido, va a ser superficies grandes. Entonces ahí yo debería utilizar lijas circulares, ¿sí? Con sistema de aspiración. Normalmente las tenemos en Norton en la línea Multier. Entonces ahí podríamos utilizar esas. Listo. Entonces, si ya no tiene más preguntas, les agradecemos mucho por su tiempo. Acuérdense de que las personas que hayan llenado la encuesta que estaban en el link, ¿sí? Van a entrar al sorteo de 2 kits en donde vamos a tener productos tanto de Norton como Tecbon y básicamente los principales productos que hemos visto en esta presentación para la restauración de muebles, para que puedan ustedes usarlos y hacer también este tipo de trabajos en sus casas. Lo principal de cada uno de estos, o la finalidad de cada uno de estas charlas de hágalo usted mismo con Norton y Tecbon, es de que todos los muebles, estos accesorios que tenemos en casa, que siempre hay alguno que necesita ser reparado, sepamos y conozcamos cada uno de los productos que nos pueden facilitar la vida para hacer este tipo de trabajos en casa uno mismo, sin necesidad de tener que contratar a un profesional que nos puede cobrar mucho y quizá no estamos en las condiciones o no queremos pagarlo simplemente porque nosotros somos capaces de hacerlo. Los espero hasta una próxima edición de Hágalo Usted Mismo con Norton y Tecbon y les agradezco a todos su asistencia. Suerte en el sorteo de los productos. Un abrazo.